Buenas noches, Dios les bendiga en gran manera. Es un placer volverles a saludar y poder llegar hasta el seno de su hogar. Espero pues que la esté pasando bien juntamente con su familia. Así que este saludo va hasta donde nos están viendo pues a esta hora en cada país, por ejemplo, de los cuales damos testimonio de lo que nos están oyendo. Que el eterno Dios les bendiga en gran manera esta bendita noche. Ahí donde usted nos estén sintonizando, que el Señor edifique su vida por medio de la palabra. Esta noche vamos a seguir, hoy es día jueves, que estamos con el tema general acerca de la liberación. Y el tópico del cual vamos a hablar en esta bendita noche se titula Libres de ataduras de incredulidad. Perdón. Así de que vamos a leer las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 58. Búsquelo. Siempre tenga ahí su Biblia cerca de usted para que lea conmigo de lo que vamos a estar platicando. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Y no hizo allí, dice, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Se lo voy a volver a leer nuevamente. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Padre bueno que estás en gloria. Señor, delante de ti nos ponemos una vez más, Señor, para poder llevar el mensaje de tu palabra. Que sea usted, Señor, llenando mi boca, Señor, de su palabra, y que también pueda, Señor, circuncidar cada oído, Señor, de cada alma presente, Señor, en este momento a través de este medio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra incredulidad, del griego apistía, significa falta de fe. Eso es lo que significa la palabra incredulidad, falta de fe, pero también significa dudar. En la versión lenguaje actual dice, y como la gente, oiga bien, y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Y dice en la versión Nuevo Mundo, y no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la falta de fe de ellos. Entonces, es importante de que, por ejemplo, estas dos versiones que le he leído mencionan una palabra de lo que significa la palabra incredulidad. Oiga bien. Ahora, es importante de que usted y yo entendamos que muchas veces nosotros criticamos a ese pueblo donde llegó nuestro Señor Jesucristo y no hizo muchos milagros en ese lugar por incredulidad. Y a veces yo me he puesto a pensar y he dicho, qué bárbaro, digo yo, ¿verdad? Teniéndolo en carne, ¿verdad? Allí, viéndolo en vivo, y no creyeron en él. Y muchas veces la gente no cree, óigalo bien, por falta de conocimiento. Óigalo bien. Por ejemplo, aquel ciego que comenzó a gritar, óigalo bien, cuando él preguntó qué es lo que está pasando. Él era ciego, pero no era sordo. Y él oyó el tropel del caminar de toda la gente y el bullicio. Y él les preguntó a los demás que estaban con él, ¿y qué está pasando? Jesús de Nazaret, les dice. Le han de haber dicho, Jesús de Nazaret va caminando por este lugar, va pasando. Y entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, la fe de él fue activada. Óigalo bien, por dos razones. Una, porque le dijeron quién era. Y dos, porque lo recordó a través de la Escritura. Oiga, qué lindo esto. Lo recordó a través de la Escritura. Entonces, mucha gente como que se le olvida la Escritura o porque no la lee.
No hay en sus receptores, no hay un cassette, óigalo bien, no hay una memoria de lo que tenía que tener pues acerca de esto. No lo hay. Entonces mucha gente que por tal razón, por falta de conocimiento, por falta de tener en su memoria, óigalo bien, grabado en ellos acerca de lo que Dios puede hacer en sus vidas, muchas veces por falta de información, ellos no creen. Pero este hombre creyó por esas dos razones. Y esto es muy importante que usted me lo entienda. La fe de él fue activada. Óigalo bien, porque le acordaron quién era. Óigalo bien. Le dijeron que era Jesús de Nazaret, el que dicen que es el Mesías. Y como tenía una información que le habían leído a él, óigalo bien, que se la habían pasado, inmediatamente su fe fue activada y comenzó a clamar. Si usted y yo tuviéramos una información acerca del poder glorioso del Señor en nuestra memoria, óigalo bien, usted y yo no nos costaría creer. Nomás nos estén hablando de la palabra, óigalo bien, en nosotros, va a ser activada la fe, va a ser activada. Entonces, él creyó, óigalo bien, creyó, porque su fe fue activada al mencionarle que Jesús el Mesías iba pasando por ahí, el Cristo. Entonces, ahora esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque mucha gente puede creer, pero si no sabe de qué se está hablando. Y usted como hijo de Dios e hija de Dios tiene que saber de lo que se está hablando. Esto es muy importante que usted lo entienda. Entonces, por eso es importante, óigalo bien, que nosotros podamos romper, óigalo bien, con las ataduras de incredulidad que hay en nosotros. Tiene que romperse. Tenemos que dejar de ser Tomases, óigalo bien. Porque el Señor reprende a sus discípulos de la incredulidad. Y muchas veces Dios la reprende en usted y en mí. Muchas veces Dios la reprende, mayormente cuando se le está hablando de este tópico. Dios reprende la incredulidad de nosotros. Por eso que muchas veces nosotros no avanzamos, y ya vamos a ver con respecto al desarrollo de este tema. Ya lo vamos a ver. Entonces, dice en la versión, le leía de Nuevo Mundo, que dice, y no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la falta de fe de ellos. Óigalo bien. Entonces, por eso dice en la versión lenguaje actual, y como la gente no creía en él, y hay mucha gente que no cree en Cristo, no cree en nuestro Señor Jesucristo, y ese es el problema. Si la gente va a las iglesias, y cuántas iglesias, cuántas denominaciones, cuántas sectas no hay aún, óigalo bien, que dicen creer, pero de una forma equivocada. Como por ejemplo los musulmanes, con el perdón si hay alguno que me está escuchando, pero yo ¿cómo me voy a poner una bomba? Óigalo bien. ¿Cómo yo voy a transversar la verdad de la Torá? Óigalo bien, o del Corán que ellos tienen, poniendo mi vida en peligro y la vida de los demás gente. Entonces hay mucha gente que cree en diferentes formas, pero la Biblia, óigalo bien, la palabra de Dios, la palabra de verdad que dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esa es otra cosa. Entonces la palabra nos va a hacer libre. Nos va a hacer libre. Y esta noche Dios nos va a hacer libre de la incredulidad que pueda haber en usted y en mí. Porque la hay. Óigalo bien. Hay incredulidad. Si no, no estaríamos pasando dificultades. Y ya le voy a mencionar varios puntos importantes, oiga, de los cuales usted y yo nos vamos a identificar. Así como lo oye, aún usted como pastor, aún yo como pastor, muchas veces caemos en lagunas de incredulidad. Muchas veces, mayormente cuando nos vemos en el fuego de la prueba. Óigalo. Si en mí hubiera una fe pero tan tangible, yo no me hubiera quejado, no hubiera llorado de la enfermedad. Óigalo. Y aunque no es que estaba dejando de creer de un solo, no.
Pero hay muchas veces, como le dije, cae uno en lagunas de incredulidad. Y esto tenemos que vencerlo, óigalo bien. Tenemos que vencerlo. Entonces, esto es muy importante porque uno dice, no, yo solo estoy diciéndole a Dios, no le estamos cuestionando. Le estamos cuestionando porque muchas veces desconocemos los propósitos de Dios, óigalo bien, en nuestra vida. Desconocemos los propósitos. Entonces, pero es necesario, óigalo bien, que usted y yo vayamos avanzando, creciendo de gloria en gloria. Ahora, entremos al desarrollo de este bonito tema. Óigalo bien. Entonces, ahora, lo que hace la incredulidad, oiga, lo que la incredulidad, hace, óigalo bien en usted y en mí. En primer lugar, desagrada a Dios. Óigalo. Porque el Señor reprendió a sus discípulos. Les mandó a decir, vayan y díganle a mis hermanos que he resucitado. Se los mandó a decir con las mujeres que fueron de mañana, ¿sí o no? Sí, se los mandó a decir. ¿Le creyeron? No les creyeron. Y el Señor, cuando dice, pasa a vosotros los hombres de buena voluntad, los reprendió después. Lee la Escritura. Ahí está en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Entonces les reprendió. Y aún le reprendió también a Tomás más adelante, cuando iba a hacer la transfiguración, que ya se iba a ir él. Entonces le dijo, vení, le dijo, mete tu mano en el costado, le dijo, con tus dedos, y verás que yo soy, le dijo. Bienaventurados los que creen sin verme, le dijo. Bienaventurados, dichosos. Que significa 3 veces dichosos. Bienaventurados los que sin verme han creído. Y entonces en ese punto es que Dios quiere llevarnos a usted y a mí. En que sin verlo tenemos que creer. Tenemos que creer que Él existe. Tenemos que creer que Él es poderoso. Tenemos que creer que Él hace milagros. Tenemos que creerle que Él nos va a ayudar a usted y a mí. Tenemos que creer. Ese romper, con la incredulidad. Creyendo. Creyendo. Entonces, el problema es que nosotros cuando nos quejamos, ahí estamos nosotros insinuando la incredulidad que hay en usted y en mí. Óigalo. Porque estamos, ¿por qué? Porque en el fuego los 3 hebreos, óigalo bien, los 3 hebreos creyeron en el fuego de la prueba. ¿Dónde tenemos que creer nosotros? En el fuego de la prueba. Allí tenemos que creer, pero es allí donde nosotros mostramos la debilidad, mostramos la incredulidad, en el fuego de la prueba. Óigalo, dejamos de ver al invisible, lo dejamos de ver, y como lo dejamos de ver, lo dejamos de sentir y lo dejamos de creer en Él. Pero pero eso le desagrada al Señor. Eso le desagrada. Entonces, la incredulidad hace que desagrademos a Dios en primer lugar. Que lo desagrademos. A Dios no le agradan los incrédulos, ni las incrédulas. A Dios no le agrada. Oiga esto, por favor. A Dios no le agrada la incredulidad. Por eso Él, cuando lo llamaban para que le hiciera un milagro de sanidad, ¿crees tú? Le decía. ¿Crees que puedo? Sí, le decía. Sí, le decía. Entonces recibe, le decía. Recibe. Si usted y yo, cuando Dios nos hace esa pregunta, ¿crees? ¿Qué le contesta a usted? En el momento del fuego de la prueba, ¿cree usted que Dios puede sacarlo de ahí? ¿Cree usted que Dios le puede corresponder? Si cuando recibimos las cosas en las manos, fácil, sí, yo creo. No, cuando no las tenemos y las esperamos y ya pues, como usted a veces se pone, no, es que yo ya lo quiero. Así es bien fácil creer con el milagro en las manos y decir, sí, yo creo, pero en el fuego de la prueba, allí es donde el conejo tuerce el rabo, dijo X pastor. Allí es
Entonces, es importante que usted entienda, en ese momento en que usted y yo nos volvemos incrédulos, es cuando desagradamos a Dios. Entonces la incredulidad desagrada. Oiga, la incredulidad desagrada. La incredulidad empobrece. Empobrece. Te vuelve más pobre. Porque dejas de creer en que Dios te va a bendecir. Oiga, te va a bendecir. La incredulidad te roba, te mata. Óigalo. La incredulidad nos mata. Pero, oiga, nos empobrece, le dije, perdón. Nos empobrece. ¿Por qué? Porque nos roba la bendición. Nos roba. Oiga esto, por favor. Es importante de que usted y yo pongamos nuestra mirada en el Cristo de la gloria. Es importante que usted y yo creamos. Óigalo bien. Creamos. Así a ciegas, porque a ciegas creyó aquel. ¿Qué está pasando? Es que ahí va el Mesías, Jesús el Mesías, el llamado Cristo. Y comenzó, óigalo bien, es que ahí es donde se activa la fe. Entonces la palabra te va a activar esta noche. Esta palabra, yo espero que esta palabra active tu fe esta noche y rompa con la atadura de incredulidad que hay en tu vida. Oiga esto, porque la incredulidad nos hace lamentarnos. No le dijo el Señor, pues, cuando estaba lamentando Marta: Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. No te he dicho, le dijo, que si creyere verás la gloria de Dios, le dijo. Oiga esto. La incredulidad nos hace lamentarnos. Y eso nos vuelve más pobres. Oiga, espiritualmente, emocionalmente. Nos hace ser más pobres económicamente. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Por esas razones tenemos que romper con la incredulidad. Oiga, porque en primer lugar, como le dije, desagrada a Dios. Desagrada a Dios. Por eso tenemos que desecharla. La incredulidad no tiene que estar en usted y en mí, porque desagrada a Dios. En segundo lugar, nos empobrece. Nos roba las bendiciones. Nos las roba. Hay una palabra que dice: grandes cosas vienen de Dios para ti. Y a veces no las creemos. Yo es cierto, mire, con el perdón de la mayoría de los hermanos que tienen ministerio profético, pero la mayoría solo habla de carros, solo habla de furgones, solo habla de que Dios te va a dar esto. Yo he dicho siempre, si usted es fiel, usted le diezma al Señor, honra al Señor, adora al Señor, espere que las ventanas de los cielos le van a ser abiertas y Dios lo va a bendecir. Pero yo he oído que me le han dado palabra a muchos, óigalo bien, a través de los años, en varias congregaciones que he pastoreado, y he visto de que me le dicen a alguien que no está honrando a Dios. Y alguien que no honra a Dios es un incrédulo. Es un incrédulo, es una incrédula. Que piensan que no les va a alcanzar si por lo mismo no les alcanza. Y por eso que ahí están amarrados dentro de la pobreza. Óiganlo. Si Dios dice que hay que hacerlo, que hay que honrarlo con sus diezmos y ofrendas, hagámoslo. Con nuestras primicias, hagámoslo. Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por incrédulos? Por incrédulos. Y el problema es que muchas veces, y me van a disculpar si hay hermanos y hermanas que me están viendo que les gusta dar profecía. Tienen que tener cuidado con qué clase de profecía van a dar, porque yo he oído, por eso, a veces me he puesto receloso con el púlpito, porque dentro del púlpito pastores me les han dado palabra profética a varios que no están honrando a Dios, y eso no es así.
Eso me lleva a lo que dice el Señor en Ezequiel. Estos dicen que yo dije y yo no he dicho nada. Óigalo, porque alimenta la incredulidad y alimenta, óigalo bien, el emocionalismo en muchos. Lo alimenta. Y esto se tiene que romper con la incredulidad. Y usted tiene que creerle a la palabra en primer lugar, que es la palabra tangible. Si usted no está honrando a Dios, no espere que Dios la bendiga o lo bendiga. Discúlpeme. No espere. Dios no va a dejar de bendecir, ¿cómo no? Él va a seguir bendiciendo, pero a los que le honran. Yo honro, dice, a los que me honran. Entonces, es importante que, porque no somos honrados la mayoría, oigan, y cuando no somos honrados económicamente, óigalo bien, eso significa que empobrece. Entonces la incredulidad te va a empobrecer. Y tú tienes que entender que tienes que honrar a Dios llevando tus diezmos a tus padres espirituales, no a nadie más. A tus padres. No es que yo se lo di a mi abuelita. No, eso no, el diezmo no es para tu abuelita. No es para tu tía, no es para tu abuelo, no es para tu hermano, no es para una amiga que tenés en común, no. Los diezmos son para la casa de Dios donde tú te alimentas. Así como lo oyes, hermano y hermana. Entonces, la incredulidad te empobrece. Porque la incredulidad no te hace que honres a Dios. No te hace que honres a Dios. La incredulidad no te permite honrar a Dios. Y eso te va a empobrecer. Te va a empobrecer cada día. Tú tienes que entender que para romper con esa incredulidad y no te vaya empobreciendo cada día, cada mes, tú tienes que honrar a Dios. Tú tienes que honrar a Dios. A muchos no les gusta hablar de este tópico, pero como yo lo he dicho, está en la palabra de Dios y tenemos que saber interpretarla y aplicarla. No es solo de leerlo, no. Tenemos que entender, y usted sabe para quién es esta palabra. Esta palabra no es para los incrédulos. Esta palabra es para usted y para mí que hemos creído, óigalo bien, en la redención, que hemos creído en la muerte del Cristo de la gloria, que vino a la tierra, óigalo bien, como dice en Colosenses capítulo 2, que dejó su trono para venir a la cruz a morir por usted y por mí. Para usted y Dios es esta palabra, no para los incrédulos. Si ellos hablan de que no hay que honrar a Dios, déjelos. Pero usted no tiene que dejar de honrarlos. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted se va a dejar que la incredulidad lo vaya o la vaya empobreciendo cada día. Y la incredulidad empobrece. Oiga, empobrece. Pero también, óigalo bien, la incredulidad nos mantiene muchas veces enfermos. Nos mantiene enfermos. Y aquí, mire, aquí hay que creerle a Dios. Igualmente. Hay que creerle. Y ahí está en la palabra. Y si hay un vaso que te lleva la palabra, créala. Créala. Allí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí está. Entonces es importante de que usted y yo nos llenemos del conocimiento de la palabra. Oiga, para no tropezar en la incredulidad. Hay que creerle. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y si a usted y a mí Dios nos dice a través de un vaso que tenemos que creer, crea, llegan a orar por nosotros y nos dicen, créale, créale que Dios ya hizo la obra. Hay que creer. Hay que creer, hermanos amados. Creámosle. No por lo que dijo la persona, quizás, sino por lo que dice la palabra. Porque si nos lleva palabra y nos dice en el Salmo tal, dice tal cosa, en el libro de Isaías dice tal y tal cosa. Como Elías llegó donde el profeta, o Isaías, perdón, y le dice el Señor que arregles tu casa, que te vas a morir. Y a que le creyó.
Y solo Dios se lo dijo y se dio la vuelta y se fue. Quizás saliendo al zaguán iba cuando Dios le volvió a decir, ¿por qué? Regrésate. ¿Por qué? Porque a qué le digo, Señor, he sido siempre fiel contigo. He ayudado a la obra de Dios, a la obra tuya. Lea la palabra y está. Y le dijo, ve y dile que todavía no es el tiempo que se muera. Le va a dar 15 años más. Y va y se lo dice. Y cree. Que yo no estoy diciendo que no le creas al vaso. Pero tienes que discernir lo que el vaso te dice. Porque hay gente que le cree más a un vaso que a la misma palabra. Y la palabra con el vaso no tienen que diferenciar. El vaso tiene que estar sujeto a la palabra. No la palabra al vaso, no, el vaso a la palabra. Y si el vaso no te lleva palabra de Dios, no es verdad, no es de parte de Dios lo que te lleva. Entonces caería en lo que dice. Estos dicen que yo dije, pero yo no he dicho nada. Pero si te lleva palabra, ya estuvo. Creámosle. Porque los discípulos no le creyeron a las mujeres. Y hay hombres que no les creen a las mujeres, pero tenemos que creerles. Si muchas veces son las más usadas. Oiga, y los discípulos no le creyeron a las 3 mujeres que le dijeron, ya el Señor ha resucitado. Nos mandó a decir que les dijéramos. Y no les creyeron. Y por eso el Señor, mire, los cuadró a todos. Los reprendió. Entonces, ahora, esta palabra, este punto, oiga, que la incredulidad muchas veces nos mantiene enfermos. Le creemos más al poder del virus que a lo que Dios dice. Oiga, es que no puedo salir porque me voy a infestar. Ya lo dijo, mejor no salga. No salga. No salga. No salga. Porque si le dijeron y usted, ay, no vaya a ser que por desobediencia, no, por incrédulo, no por incrédulo. Ahora, si no tiene nada que salir a hacer, no salga. Pero si Dios le dijo, mira, anda y orá por José Chépez, Aguilares, hay que ir. Hay que ir. Como el testimonio que yo di la vez pasada. Que yo estaba gravísimo, estaba. Y a mi papá le tocaba predicar y yo solo tenía como 1 año. Y le tocaba predicar y sale mi abuelita materna y le dice, y así se va a ir dejando este niño en la cama, enfermo, casi muriéndose. No le digo a mi papá, no se va a morir. Porque yo no voy al parque, yo voy a predicar, a servirle a mi Dios. Y se fue, dice. Regresó, me halló sentado comiendo, fíjese. Pero si él hubiera hecho caso al vaso, y no a la palabra que Dios ha dado a través de las promesas, me hubiera muerto. Me hubiera matado la incredulidad de mi padre. Me hubiera matado y de mi abuela también. Me hubiera matado. Porque la incredulidad, aparte, oiga, de mantenerlo enfermo, al final mata. Mata. La incredulidad mata. Entonces, tenemos que romper con la incredulidad. Tenemos que romper. Tenemos que romper. Óigalo bien. Por eso se llama el tópico, libres de ataduras de incredulidad. Que las hay. Espiritual, económica, las hay. Entonces, ¿qué más? Oiga, lo hace perder a uno. ¿Cuántas veces usted no ha perdido un trabajo que le han ofrecido y lo ha perdido por incrédulo?
¿Mm? Yo le daba testimonio la vez pasada que yo fui al mismo trabajo 2 veces, 10 meses después de la primera vez, porque la gerente no me quiso pagar lo que yo pedía y tenía su amigo, que ese sí, pero después, a los 10 meses, lo quitaron. Y me vuelven a decir a mí, una amiga, una licenciada amiga mía que habíamos sido ex compañeros de trabajo, negrito, me dice, está de nuevo la plaza, me dice. Ah, ya fui, no me quieren pagar lo que... Anda, me dijo. Vaya, le dije yo. Y el siguiente día, así como la primera vez que fui, y me recibió el vigilante. Mire, me dice, llegué a la 1:20. Y habían comenzado a recibir desde las 7, porque a las 7 comienzan ahí en ese colegio. Oiga. Y me dice el vigilante, mire si 80 y ficha ahí, me dijo. No importa, le dije yo, pero ese trabajo es mío, le dije yo. Y usted me va a abrir el portón, le dije yo, ya va a ver, le dije, para que entre. Y me dijo él, ¿se tiene fe, verdad? Me dijo. Sí, le dije yo, no a mí, le dije, sino que al Señor, le dije yo. Y quedé, fíjese. Pero cuando ya llegué donde la gerente, porque me entrevistó la licenciada de recursos humanos, me hizo una prueba de 100 preguntas, hasta me puso a dibujar. Oiga, ya no me dieron el trabajo, no lo quise yo, no, le dije. Si eso gano allá, le dije yo, y tengo 5 años, le dije yo, no, le dije. No, le dije, si no me paga lo que yo le digo, no acepto. A los 10 meses volví y sí me pagaron lo que yo pedía. ¿Y sabe a qué hora llegué? Igual, pasada la 1:20. Que esa hora me tocaba, la hora de mi almuerzo. ¿Y sabe qué? Yo iba con el son de que iba a quedar a trabajar allí. Y me dice, usted es la persona que vino la vez pasada, ¿sí? ¿Y por qué viene tarde? Porque es la hora que me dan permiso, es la hora de mi almuerzo. Pero no se preocupe, le dije yo. Es que ya vinieron 64, me dijo. Yo soy el 65, ya no deje entrar a nadie porque esta es mía, le dije yo. Y ahí se va a dar cuenta, lo mismo que le dije la vez pasada, le voy a decir, usted me va a abrir el zaguán, le dije. Así se lo dije. Y dicho y hecho, mío, el siguiente día me estaban llamando. No, el mismo día, perdón, me estaban llamando. Yo llegué a la 1:20, a las 5 me estaban hablando. Ya habían hablado a la oficina cuando yo llegué. Negrito, te llamaron, me dijo, de un trabajo. Ja, y llamo. Preséntese el lunes. 3 de marzo. Oiga, de 1993. Me volví a salir. Pero ¿sabe qué? Hay muchos que pierden por incrédulos. Ay, no, dicen, si ya son las 8, se levantaron tarde. Y a veces les avisan a las 10 de la mañana que lleven su currículum y no lo llevan. Por incrédulos. Ah, no, y es bien tarde. Bueno, por incrédulos y por haraganes. Así como oye. Por incrédulos y haraganes, unos. Pero la mayoría por incrédulos. Entonces la incredulidad nos hace perder. Nos hace perder una oportunidad. Nos hace perder un empleo. Nos hace perder la incredulidad. Y hay que romper con eso. Porque usted y yo somos nuevas criaturas, como le he dicho yo siempre. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y Dios no nos va a mentir, óigalo bien. No nos va a mentir, no nos va a mentir. Muchas veces nosotros creemos más en las personas que en el Dios de la gloria. Óigalo. Y la incredulidad nos hace perder. Nos hace perder. Óigalo. Pero también la incredulidad no nos deja ver la gloria de Dios. No nos deja ver la gloria de Dios. Mire, si ahí porque Dios tuvo misericordia de Marta, por María,
que era una mujer que se sentaba a los pies del Señor. No por Lázaro. Si Lázaro era más incrédulo que Marta. Y Marta se quedaba porque le gustaba cocinar. Pero aún se quejaba. Señor, mira, esta no me viene a ayudar, le decía. Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Esta escogió lo mejor. Estar a los pies del Señor oyendo la palabra. Oiga, si eso es lo que alimenta la fe. Porque María no le reclamó. La que le reclamó fue Marta. Porque afanaba. Marta. Si no es necesario, yo por eso en la congregación yo prohíbo que la gente en una actividad me esté cocinando. Mayormente cuando no hay necesidad de actividad. No me gusta que la gente se salga de oírle el mensaje. Si donde tienen que estar es sentados oyendo, a los pies del Señor, no del pastor, del Señor. Para que cuando lleguen los momentos difíciles, no trastabillemos. No nos volvamos incrédulos. Porque ella le reclama. Si ya tiene 4 días, si ya hiede, le dice. Todavía, mire pues, ya tiene 4 días de haberse muerto. Ya hiede, le dijo. Por eso que la gente dice, después de 4 días el muerto hiede, dice. 4 días. Y el Señor le dice, no te he dicho pues que si creyere. No yo. María sí le dijo, allá lo tienen enterrado, allá lo metimos. Ve. Lea la escritura, sale al encuentro. Pero ella le dijo, allá lo tenemos. La otra no, la otra le sacó el corvo. Por eso que el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces la incredulidad no nos deja ver la gloria de Dios. No nos deja. Oiga, yo en la prédica pasada le decía yo he visto milagros de Dios. Yo he visto cuánto el Señor me ha favorecido. Pero puede haber una pizca de incredulidad en mí. Puede haberla. Yo he dado testimonios que el Señor me ha alargado los pies, me lo ha encogido, aún las camisas el Señor me las ha encogido, me las ha estirado, me las ha puesto. Cuando me las han ofrendado, así como hoy. Por eso que para mí es fácil creer, porque he visto muchas obras del Señor. Pero los que no la han visto, los que no creen, es un problema para ellos. Oiga, es un problema, como aquella hermana que le conté el testimonio. Si yo diezmo, meto a mi camioneta a la gente, le doy rayos, y yo no veo que Dios haga nada por mí, pues sí, les dije yo, si todos amargados y amargadas, todas incrédulas. Y que quieren que por lo que hacen Dios los favorezca. No es por la fe, no es por obra, es por la fe que Él hace las obras. No es por lo que usted y yo hacemos. No. Y es cierto, vemos gente que somos desprendidas para dar y está bien. Pero eso no te va a hacer que no, es tu fe. Porque hay gente que puede ser de que sea dadivosa, pero si es incrédula. Si es incrédula. Entonces, pero para esta gente que es así, dadivosa y todo, el Señor dice, tira tu pan sobre las aguas y en los momentos de apretura se va a dar vuelta y va a venir a tu vida. Y ahí va a llegar el pan. El favor que hicimos, Dios lo va a devolver. Pero tenemos que creer que así es como actúa Dios. Tenemos que creerle a su palabra. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Tenemos que creerle. Óigalo bien. Entonces, usted quiere ver la gloria de Dios en su vida. Quiere ver un milagro. Rompa con la incredulidad que hay en usted. Rómpala. Rómpala. ¿Cuánta gente hay en su congregación
Y muchas veces de 100 que pueden haber, 20 son los que honran a Dios. La mayoría no le gusta honrar a Dios por incrédulos. No es porque no tienen. Si saben que el diezmo es el 10 del 90 que les queda ahí. Y así de primera es que no me alcanza, dice. Está la incredulidad. Ahí está la incredulidad. Si hay muchos hasta que dicen, no, es que eso no es para nosotros, para la iglesia, eso es para Israel, dice. Lea la Biblia en Gálatas, usted y yo somos el Israel espiritual. Somos más que el pueblo judío terrenal. Somos más. Lea ahí en Gálatas, dice que nosotros somos los verdaderos judíos, no ellos. Somos nosotros, lea la Biblia. Ahí está, en Gálatas. Que usted y yo, los redimidos por la sangre, somos los verdaderos judíos. Así como lo está oyendo. No es el Israel terrenal. Oye, yo le llamo judíos por Judá, por uno de los hijos de Jacob. Oiga, porque dentro del Israel no todos son judíos. Los benjamitas no son judíos. Los de la tribu de Judá son los judíos. Pero en la Escritura, como nosotros venimos, oiga, de Cristo, que es de la raíz de David, que era de la descendencia de Judá, entonces nosotros espiritualmente somos los judíos. Lea la Biblia. Entonces, somos el pueblo escogido de Dios. Y como pueblo escogido de Dios, usted y yo tenemos que creer que el favor de Dios es para usted y es para mí. Entonces, no sea incrédulo, no sea incrédula. ¿Cuándo se vuelve incrédulo e incrédula? Cuando renegamos. ¿Cuándo renegamos? Así como lo oye. Cuando usted y yo renegamos. Yo no sé por qué me ha ido mal. Yo no sé qué. Ay, Dios mío. Cuando renegamos. Una cosa que le recordemos a Dios quiénes somos, como Ezequías, que le dijo, Señor, si yo todo el tiempo he dado para tu obra, ¿por qué me vas a quitar la vida? No me la quites todavía, le dijo. Y eso es lo que yo le estaba diciendo un día en la madrugada con esta enfermedad que me dio. Señor, si soy tu servidor, le dije, me has dado promesas, no se me ha cumplido una. Sí, como hoy. No estaba renegando, solo le estaba recordando. Pero puede ser que se me haya ido una pizca ahí de incredulidad. Y necesito romper con ella. Como usted necesita, óigalo bien, romper con toda atadura de incredulidad. Ya no se queje. Ya no se queje. Hay gente que dice, ay, qué calvario desde que vine aquí, todo. Ay, hermanos amados. Si desde que te convertiste, Dios te tiene que purificar. Dios te tiene que meter a la cama para que dejes de ser orgulloso, orgullosa. Dios no tiene que meter a la cama. Nos tiene que hacer dóciles, nos tiene que hacer frágiles, nos tiene que hacer hombres y mujeres de fe. Muchas veces yo le he dicho a través de la enfermedad, Dios purifica. Pero estamos hablando de lo que es la incredulidad. Oiga, lo que hace la incredulidad, empobrece, desagrada, mata, nos hace perder las oportunidades, nos mantiene enfermos, todos enclencles. Óigalo. Y no nos deja ver la gloria de Dios. Y eso tiene que ser preocupante para usted y para mí. Criticamos a Marta, predicamos contra ella, y muchas veces usted y yo somos como Marta. Y esa incredulidad no nos hace ver la gloria de Dios. Esa incredulidad nos hace que desagrademos a Dios como los discípulos. Lo desagradaron. Y a Dios no le agradó la incredulidad. Los tuvo que reprender y muchas veces Dios te tiene que reprender a ti y me tiene que reprender a mí. Por incrédulos. Pero póngase de pie.
porque ya el tiempo me avanzó. Y yo quiero orar en esta bendita noche. Yo quiero orar. Habemos hombres y mujeres que somos de fe. Habemos hombres y mujeres que las queremos de llevar también. No, es que yo creo. Y a la hora del asunto, somos peores de incrédulos. Pero esta noche, dígale al Señor, ayúdame. Así le dijo a alguien, ayúdame, Señor, con mi incredulidad. Ayúdame. Por eso a mí me agrada predicar sobre aquellas enseñanzas donde le dice, grande es tu fe, le dice el Señor. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. No he hallado tanta fe en Israel. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. No he visto tanta fe. Aquel hombre llega y le dice, no es importante que camines más de lo que has caminado y llegues hasta mi casa. No, solo di la palabra y mi criado va a sanar. Y le dice al Señor, no he hallado tanta fe. Mire qué lindo. Solo di la palabra. Por eso les decía, los vasos de Dios, nosotros que somos usados para dar una palabra profética, óigalo bien, una palabra de esperanza, tenemos que empaparnos de la palabra. No podemos decir lo que Dios nos ha dicho que digamos. No tenemos que sobarle el lomo a la gente. No. Porque eso alimenta la incredulidad. No podemos decirle como vino un pastor nicaragüense y me le dijo a alguien que no honraba a Dios, Dios dice que te va a dar 2 furgones llenos de bendición. Y ese hombre se levantó murmurando. Yo lo oí. Yo me voy de esta iglesia, Dios, porque yo no voy a compartir mi bendición. No le voy a dar los diezmos a este pastor. Y yo le daba para que comiera. Le prestaba, porque decía que no le pagaba a la futura alcaldesa de Soyapango. Y dije yo, qué bárbaro este hombre. Se fue de la iglesia creyendo que Dios le iba a dar los 2 furgones. Pero esa palabra nunca se cumplió. Yo pregunto, ¿era de Dios? No era de Dios. Si era un incrédulo nato. Un incrédulo nato. Y se me fue de la congregación. Creyó más a la palabra del que lo llevó, que se la dijo emocionalmente, sin cordura espiritual, a lo que la palabra dice. Trae los diezmos al alfolí, yo voy a derramar bendiciones que sobreabunden, porque te voy a abrir las ventanas de los cielos. A eso no le creen, porque como hay que sacar, hay que dar. No creen. Pero es bien fácil creer. Cuando nos dicen, Dios dice que te va a bendecir. Yo siempre digo, la misma palabra dice que no hay que juzgar al vaso, pero hay que juzgar lo que dice. Porque podemos profetizar en la carne. Lo podemos hacer a nivel alma, a nivel carne. Y eso alimenta la incredulidad a la palabra, a la responsabilidad de cumplir la palabra. Pero el que es crédulo, el que ha creído, ese no le cuesta. Ese no tiene problemas con la incredulidad. Ese no la tiene. Ese no la tiene. Ese cree. Ese honra a Dios. Adora a Dios con sus bienes. Ese lo cree. Si fácil es hablar. Fácil es hablar. Empujar que otros lo hagan, pero uno no hacerlo. Eso es fácil. Crean en el Señor Jesucristo y seréis salvos. Lo predicamos, pero muchas veces no lo hacemos, no lo creemos. No lo creemos. Pero Dios en esta noche
está rompiendo con las ataduras de incredulidad que hay en ti y en mí. Dígale: Señor, rompe con mi incredulidad. Usted que ha dejado de honrar a Dios, rompa. Créale a Dios. Comprométase con usted mismo. No con Dios, con usted mismo. Comprométase. Y dígale: Señor, yo me comprometo de veras en mí mismo en honrarte, en exaltar tu nombre. Que la incredulidad no me mate, Señor. Que la incredulidad no me robe, Señor. Que la incredulidad no me haga desagradarte, Señor. Que la incredulidad no me deje, Señor eterno, no me quite la oportunidad de ver tu gloria, dígale. Que no me la quite, dígale. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Dios eterno. Me quedan unos 5 minutos. Oramos por la familia Catalán Aguilar, Señor, por restauración. Por la hermana, Señor, Reina y Alicia, Señor. Marta Alicia en Sonsonate, Señor eterno. Por finanzas, pero también por salud de la mamita, Señor. Por mi hermana Lucy, Señor López. Oh Dios, que usted, Señor, Padre, añada bendición a través de la fidelidad de esta familia, Señor. Que sus finanzas, Señor, sean, oh Dios mío, restauradas, Padre. En el nombre de Jesús. Si usted es una hermana, un hermano que honra a Dios, temprano o tarde le va a llegar la bendición. Las puertas del cielo, las ventanas de los cielos van a ser abiertas. Créalo. Porque el devorador está siendo reprendido cuando usted actúa. Cuando usted lleva donde sus padres espirituales, sus pastores. Usted lleva sus diezmos, porque dice en el libro de Hebreos: manos mortales tomarán el diezmo, pero yo lo recibo, te dice el Señor. Lea la palabra y rompa con toda incredulidad. Oramos por los embarazos de Melissa de Córdoba, de Jennifer de Villalta, de la hermana Nérida Uriola. Que el Señor bendiga estas hermanas que están esperando, que están en medio proceso de embarazo. Que el Eterno bendiga esos nuevos miembros de la iglesia. Que el Señor se glorifique en el nombre de Jesús. Por mi hermana Dorita Meléndez y su esposo. Madre de la familia Saavedra Meléndez, hermana Morena, hermana Beatriz. Sus hijos. Crean que Dios va a levantar a esa mujer de esa cama, a ese hombre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Por mi hermana Rosita Álvarez de Carías. Por mi hermana Jessica de Gámez. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Por la familia Mendoza Vázquez. Mano Godo. Su esposa. Mana Marle. Dios va a hacer la obra. Que Dios se glorifique. En el nombre de Jesús. En la salud de mi hermana Kenia Hernández. De su hija Danielita. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, de la familia Merino Méndez. De la familia Alvarado Barrera. Que el eterno Dios se glorifique. Solamente tenemos que creer, amados hermanos y hermanas, que Dios va a hacer la gloria. Que Dios nos está pidiendo que rompamos con toda atadura de incredulidad y que le creamos a Él. Por cada joven de la iglesia, cada jovencita. Ustedes que me están oyendo, no se desanimen, porque el eterno Dios está con ustedes, amados jóvenes y jovencitas. En el nombre de Cristo Jesús, no se desanimen. Pronto pasará esto. Es cierto, casi 5 meses de encierro, de estar en casa.
Hay muchos que se han estresado, pero que Dios les quite ese estrés en el nombre de Jesús. Por las familias que están en Italia, en España, en Estados Unidos. Por cada familiar de mi esposa y de mi persona. Por cada familiar suyo que está en Estados Unidos. Oramos por la salud de mis suegros, los pastores Luis Parada y Margarita, Julia Margarita Parada, en el nombre de Jesús. Y por Blanca Margarita Parada, oramos por estas siervas también, que Dios se glorifique en gran manera. Por Josué, nuestro nieto, por la salud de él, Señor. Gracias por la salud de mi hija Claudia, por nuestra hija, Señor, por nuestro hijo David. Gracias por sanarlo, Señor, por sanar a nuestros nietos, Eliseo, Daniela, por hacer la obra en Cesarito, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Agradecidos estamos, Dios eterno. Agradecidos estamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Por mi hermana Rosita y su hijo. En el nombre de Jesús. Esposa de mi hermano David Aguilar. Que Dios bendiga esta familia. Que Dios fortalezca emocionalmente, moralmente, espiritualmente. En el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo. Bendice a los pastores Milton y Ligia, a los demás pastores que están quebrantados de salud. Bendíceles, amado Dios. Y a cada miembro de nuestra congregación Nación Santa. A usted que nos ve en cualquier lugar, si hay enfermedad en usted, que Dios obre en su vida. Póngase la mano en el lugar donde le afecta y créale a Dios. Créale en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Créale que si esta noche Dios lo hizo entonizarse a través de este medio, es porque Dios quería obrar en tu vida. Es porque Dios quería edificar tu vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Eterno te sane. Que el Eterno te bendiga con un trabajo tú que no tienes. Que Dios te bendiga en tu familia. Que Dios pueda conectarlos a todos en un mismo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Perdónense si tienen que perdonarse allí. Hermano, pídale perdón a su esposa si hay necesidad. Porque donde hay armonía y llega la bendición y la salvación eterna. Dice la palabra en el libro de los Salmos. Hay que romper con toda incredulidad. Hay que romper. Hay que romper. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios la bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios. Gracias, papito lindo. Amén. Gloria al Señor. Es una bendición el poder haber llegado hasta el seno de su hogar con esta bendita palabra de parte de Dios. Espero que haya sido edificado. Espero pues que usted le crea a Dios, que haya roto con toda atadura de incredulidad, porque eso no nos deja avanzar. Que Dios me les bendiga y hasta pronto.